son muy útiles en la teoría de variable compleja. Luego tenemos las funciones exponenciales. Estas son funciones trascendentes. El gráfico va a ser en el plano complejo muy parecido a las funciones, al gráfico de la función exponencial que se da en los números reales. Y las mismas propiedades que tiene esta función especial, ¿no? También la va a tener en el plano complejo. Es más, en el plano complejo podemos expresar e a la z, mediante la relación de Moivre como e a la x por coseno de y más i por el seno de y, donde e es la base de los logaritmos naturales. Además, vamos a tener que puede expresarse esto como a a la z igual e a la z logaritmo natural. Bien, entonces, todo lo que se conoce, todo lo que se conoce de funciones reales, de variables reales, se puede extender al campo complejo, al campo complejo. Las funciones hiperbólicas también son importantes, al igual que las funciones trigonométricas. Y el seno de z, en este caso, es definido como e a la iz menos e a la menos iz entre 2i. El coseno de z, e a la iz más e a la menos iz entre 2. De forma similar se definen las otras funciones trigonométricas. Las funciones hiperbólicas también se definen en forma muy parecida. El seno hiperbólico de z es e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y el coseno hiperbólico de z sería e a la z más e a la menos z entre 2. Y con ayuda de el seno hiperbólico de z y el coseno hiperbólico de z, entonces nosotros vamos a poder definir, en este caso, la secante hiperbólica de z, la tangente hiperbólica de z, el coseno, la cosecante hiperbólica de z y la cotangente hiperbólica de z. Entonces, estas funciones se definen de una forma muy parecida a las funciones hiperbólicas reales de variable real. Funciones logarítmicas. Se encuentra el amigo Aguilar. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, Aguilar? Por ahora no. La generalización de lo que nosotros conocemos de funciones reales de variable real. De forma similar, nosotros vamos a tener la función logarítmica con todas las propiedades que nosotros conocemos. Habrá un valor principal, una rama principal y todas las propiedades que nosotros conocemos van a seguir, en este caso, van a seguir cumpliendo. Tenemos las funciones trigonométricas inversas, el arco seno de z, el arco coseno de z, y también tendríamos nosotros la tangente inversa, secante inversa y la cotangente inversa. Pero en este caso z no es un número, será un número complejo. Un número complejo. Bien. Como tú puedes observar, se está generalizando simplemente
las funciones que nosotros conocemos. Tenemos las funciones trigonométricas inversas, las funciones hiperbólicas inversas, la función z a la a, que podemos expresarla como e a la a seno de z, para aprovechar de algunas propiedades que son interesantes. Funciones algebraicas y funciones trascendentes. Si W es la solución de la ecuación polinómica, P sub 0 de z W a la n más P sub 1 de z W a la n menos 1 más P sub n menos 1 de z W más P sub n de z igual 0, donde P sub 0, P sub 1, P sub n son polinomios en z y n es un entero positivo, entonces W igual f de z va a ser una función algebraica. Entonces, una cosa es una función algebraica y otra cosa es una función polinómica. Mira que en este caso los coeficientes van a ser polinomios. P sub 0, P sub 1, P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente hasta P sub n. Van a ser funciones polinómicas. Entonces, estas van a ser funciones polinómicas. Esto es lo que diferencia a una función polinómica de una ecuación, en este caso, de una función algebraica. Podemos decir que toda función polinómica es una función algebraica, pero lo recíproco no se cumple. Amigo Alcántara Antón. ¿Se encuentra? Sí, presente, profesor. ¿Cómo estás para la práctica, amigo Cristian? ¿Cómo estás para la práctica? Bueno, Sí, hay que ser positivo. Muy bien. Reglas de derivación. Habíamos hablado sobre la derivada de una función. Y habíamos dicho que la derivada de una función es otra función. Entonces, la idea de la derivada de una función real, de variable real, nosotros podríamos generalizar al campo completo. Y habíamos dicho que las mismas leyes de derivación que se cumplen, que se satisfacen en las funciones reales y de variable real, esas reglas de derivación se iban también a, a generalizar a las funciones complejas. Por ejemplo, la derivada de una constante de z. La derivada de z a la n es nz a la n menos 1. La derivada de e a la z es e a la z. La derivada de a a la z es a a la z por el logaritmo natural de a. Derivada del seno es coseno. Derivada del coseno es menos seno. Derivada de la tangente es secante cuadrado. Y la derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado. Y así, la derivada de la secante es secante de z tangente de z, la derivada de la cosecante menos cosecante de z por cotangente de z. Bueno, y vamos a tener otras leyes, otras reglas de derivación muy similares, no tanto similares, idénticas a las reglas de derivación de una función real de variable real.
real, de una función real de variable. Bien, esto es con respecto a funciones elementales. O sea, todo lo que nosotros hemos hablado en cuanto a funciones, digamos, en general, puede ser llevado a las funciones elementales, a las funciones elementales. Hace muchos años atrás, hace como 400 o 300 años atrás, un tipo fuera de sí, era muy inquieto, muy inquieto. Hay una película que se llama justamente Gauss, se la recomiendo, vean, vean. Se trata de la película, y eso es de la vida real, de un niño que estudiaba en una escuela. Era muy inquieto, muy extrovertido. Era un niño, pero nacido para ser grande. Yo creo que todos los niños han nacido para ser grandes. Todos los jóvenes tienen un potencial enorme. Ustedes tienen un enorme potencial. Ustedes están llamados a ser líderes dentro de unos 3 o 4 años. Entonces, un día el profesor le dice a Federico Gauss, Federico, Federico le dice, pero profe, yo ya resolví todos los problemas que usted me ha dejado. Permítame salir un ratito a jugar afuera y regreso nuevamente. El profesor le dice, no, mira, hagamos una cosa. Te voy a poner un problemita, y si es que tú resuelves ese problemita, yo te voy a premiar, ¿de acuerdo? Pero por favor, mientras tanto no resuelvas el problema, debes estar tranquilo, debes estar tranquilo. ¿De acuerdo, Federico? Federico mira a su profesor y le dice, está bien, profe, está bien. El profesor coge una tiza y escribe en la pizarra. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más puntos sucesivos 500. Y le dice, la tarea, Federico, es encontrar esta suma de los 500 primeros números enteros. Ya sabes, Federico, mientras tanto, no me encuentres la solución, por favor, concentra, ¿sí? Para hacer la clase en tranquilidad. Entonces, se dio la vuelta, terminó de comer el título de su clase, y Federico le dice, profe, ya. El profesor se queda sorprendido, porque el profesor era un matemático, era un matemático que, digamos, por problemas, él no era catedrático de ninguna universidad, él era simplemente un profesor de colegio, era un profesor de colegio. Bien, entonces se acerca el profesor y observa la suma, el resultado, ¿no? Federico era un niño de 7 años, y estamos hablando de 300 años atrás. Era un niño que, digamos, estaba en el primer grado de educación inicial. El profesor se sorprende y le dice, ¿así? A ver, Federico, quiero que me expliques cómo has hecho ese problema. Federico sale, escribe la suma que el profesor había puesto en la pizarra, la invierte y coloca 500 más 499 más 498 más 3 más 2 más 1. Y suma. Suma de los primeros términos, 501. La suma de los otros términos, 501. La suma de los dos últimos términos, 501. Y le dice, ¿cuántos números estamos sumando? Estamos sumando 500 números. Entonces, nuestro resultado, la suma, es 500 por 500 más 1 entre 2, que es igual a esta cantidad. El profesor se quedó sorprendido. El profesor, digamos, se quedó pero asustado. No pensaba de que un niño de 7 años
estamos hablando de 300, 350 años atrás, hiciera ese cálculo. Bueno, como era el amigo de la reina, en este caso de ese país, él aconseja de que cultivaran a ese niño, no lo desperdiciaran, porque era un niño llamado a ser un gran matemático. Pasaron los años y ese niño, Federico Gauss, él llega a ser el príncipe de las matemáticas. Gauss siempre lo vas a ver por ahí, especialmente en esta parte de la matemática en la cual se estudia series de funciones, series de funciones. Bueno, vamos a nuestro curso. Supongamos que tenemos una sucesión USUN de Z, pero sucesión de funciones, sucesión de funciones. Nosotros vamos a tener otra sucesión. Otra sucesión a la cual vamos a denotar por S sub n de Z. S sub n de Z. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir a esta función? A esta nueva sucesión. Vamos a suponer que U sub n de Z es el primer término de la sucesión. S sub 1 de Z es el primer término de la sucesión. Sumamos los dos primeros términos de la sucesión, o sea, U sub 1 de Z más U sub 2 de Z. Y a esto le llamamos S sub 2 de Z. S sub 3 de Z sería igual a U sub 1 de Z más U sub 2 de Z más U sub 3 de Z. S sub 4 de Z sería U sub 1 de Z más U sub 2 de Z más U sub 3 de Z más U sub 4 de Z. U sub 4 de Z. Bueno, en general vamos a tener que S sub n de Z es igual a U sub 1 de Z más U sub 2 de Z más U sub n de Z. U sub n de Z. Observa, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener S sub 1, vamos a tener S sub 2, vamos a tener S sub 3, S sub 4 y S sub n de Z. ¿Esto qué va a hacer entonces? Vamos a tener una nueva sucesión. Una nueva sucesión. U sub n de Z es una sucesión de funciones, pero S sub n de Z es otra sucesión. Es otra sucesión formada por S1 de Z, S2 de Z, Sn de Z, donde S sub n de Z es la suma de los n primeros términos de la sucesión U sub n de Z. U sub n de Z. Ahora bien, a S sub n de Z nosotros le vamos a llamar la enésima suma parcial. La enésima suma parcial. Eso quiere decir que es la suma de los n primeros términos de la sucesión. U sub n de Z. U sub n de Z va a ser la sucesión dada inicialmente esta sucesión. Entonces, la sucesión S sub 1 de Z, S sub 2 de Z, S sub n de Z, esta sucesión nosotros lo vamos a simbolizar mediante una sumatoria y vamos a llamarla así: S sub U sub 1 de Z más U sub 2 de Z más U sub n de Z, ¿no? Y cuando nosotros tendemos n hacia infinito, vamos a tener U sub n de Z más U sub 2 de Z y así sucesivamente, teniendo infinitos términos, así, infinitos términos. Y a esto lo vamos a denotar como una sumatoria, desde n es igual a 1 hasta infinito de U sub n de Z, U sub n de Z, donde U sub n de Z son los elementos de esta sucesión. Así, en esta forma. Ahora bien,
Como nosotros tenemos que en esta suma hay infinitos términos, le vamos a llamar serie infinita, serie infinita. Y en matemáticas, a los matemáticos les encantan, ¿no?, las cosas infinitas. Y por esta razón, hay una teoría llamada serie de funciones que va a permitir analizar este tipo de funciones, este tipo de series, este tipo de series. En primer lugar, se analiza cuando una serie converge y cuando no converge. Luego se establecen resultados, se establecen teoremas que van a hablar sobre la convergencia de estas series, la convergencia de estas series. Vamos a ver que en algunos casos la serie será convergente y en otros casos la serie será divergente. Luego, nosotros recordamos que el curso de cálculo diferencial, no sé si ustedes llevaron digamos, curso de cálculo diferencial o curso de matemática 1, que es exactamente el mismo. Y allí nosotros podíamos observar la serie de Taylor, la serie de Taylor, era un tipo, pero fuera de serie. ¿En qué sentido? Él decía, mira, si nosotros tenemos una función complicada, por más estrambótica que sea, por más horrible que sea, pero que satisfaga ciertas condiciones, entonces nosotros podemos expresar a esa función como una sucesión de funciones. Ahora bien, y ahí nace el curso de cálculo numérico, porque él dice, mira, si tú quieres encontrar la solución exacta, trabaja pues con la función que te están dando. Sí, pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Nosotros queremos una solución. No te hables de cosas infinitas. No, nosotros queremos una solución. Y ¿quieres una solución aproximada? Acá pues quédate solamente con 3 términos, 4 términos o 5 términos de la sucesión. Y cuando tú truncas una sucesión, vas a tener una expresión que va a tener una forma polinómica. Y si tú vas a derivar, la derivada de una función es un polinomio, y la segunda derivada de una función también es una función polinomio. Vistas las cosas así, entonces el trabajo con polinomios de interpolación es, digamos, un trabajo elegante que nos va a permitir a nosotros trabajar no con la función que nos da inicialmente, no, sino con un polinomio de aproximación. Pero nosotros damos la solución, pero tenemos bajo la manga el error que nosotros estamos cometiendo cuando nosotros trabajamos con 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos y así sucesivamente. Cuando damos la solución del problema, cuando un matemático da la solución del problema utilizando métodos numéricos, no miente, no, es realista. Le dice a la persona que le dio el problema, mira, resolver el problema tal y como tú me lo estás presentando, caramba, es muy complicado. Hay solución, pero bueno, no me vas a entender cuál es la solución. De modo que, para que sea más explícito, yo no estoy trabajando con una serie, digamos, con la función, sino con una representación polinómica de la función. Pero no te preocupes, mira, aquí hay un algoritmo matemático que te va a permitir a ti reducir ese error que se está cometiendo, controlar ese error que se está cometiendo, administrar ese error que se está cometiendo. Y ese error que tú cometes depende del número de términos que estás considerando de la sucesión. Ahora bien, con esa solución y con esa salvedad y con esa explicación, el matemático no está mintiendo. El ingeniero que está aplicando interpolación polinómica tampoco está sorprendiendo. No, porque da una solución y da una cota para el error que se está cometiendo. Ahora bien,
Vamos a, vamos a dejar las cosas aquí en cuanto al desarrollo del tema de esta sesión, porque esta semana tenía que hablar sobre funciones especiales y también hacer una introducción sobre series de funciones. Pero yo quiero también hacer un repaso para que estén preparados, para que ustedes tengan una idea de la forma en que va a ser la práctica académica. De modo que vamos a suspender las clases aquí y eh, vamos a continuar con un pequeño repaso en el cual vamos a tratar de ver los puntos más importantes que va a evaluarse en la práctica calificada. En la práctica calificada. En la práctica calificada nosotros vamos a evaluar, en primer lugar, números reales, sus propiedades. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Espérense una pregunta de números complejos, digamos, una pregunta de números complejos. Espérense también una pregunta de límites, una pregunta de continuidad, de límites y continuidad. Espérense una pregunta de la derivada de una función. Y espérense una preguntita sobre las ecuaciones de Cauchy-Schwarz. Sobre las ecuaciones de Cauchy-Schwarz. Así de simple. 5 preguntas. 5 preguntas. ¿De acuerdo? Por favor, tienen que resolver eso. Se supone que han resuelto los problemitas que les dejaron. El día de hoy también les enviaré algunos problemitas más para que ustedes practiquen y estén preparados para su práctica calificada. Bien, comenzamos entonces. Amigo Alba Cuadros, ¿se encuentra? Hola. Buen día, profesor. Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna pregunta tienes con respecto a lo que estábamos explicando? No, pero está bien un repaso porque no me salieron todos los problemas de la anterior serie de ejercicios. Es lo que les salga todos los problemas. Siempre van a haber problemas que no salgan. Lo que yo quiero es que ustedes trabajen. Incluso en la práctica calificada. Tú avanzas, ¿sí? Avanzas todo lo que puedas. Yo te voy a calificar 10. ¿No? Las ideas, tu procedimiento. Yo lo voy a tener en cuenta. En ese sentido, no se preocupen. Después de todo, recuerden, en matemática aplicada va a haber una evaluación 5 y una evaluación A5. Entonces, de acuerdo a los trabajos que dijimos, de acuerdo a la naturaleza del curso, entonces nosotros vamos a jugar con esos textos. De hecho, que ustedes incluso las asistencias, para mí cuenta en este caso. La participación en clase cuenta. De modo que no se preocupen. Bien, entonces vamos a... Supongamos que tenemos una ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a, b, c son números reales, a distinto de 0 y tiene raíces x1 y x2.
Por las fórmulas de Vieta, nosotros tenemos que la suma de dos raíces es menos b sobre a y el producto de dos raíces es c sobre a. Ahora bien, por el teorema fundamental del álgebra, amigo Aguilar, ¿se encuentra? Sí, profesor. Aguilar, ¿qué dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Dijo, profesor? ¿Qué cosa dice el teorema fundamental del álgebra? Tengo un polinomio de grado de complejas. ¿Algo más? Mm, sí, son complejas. Pues, las raíces conjugadas también aparecen. Excelente. Y suponte que tienes un polinomio de grado impar. ¿Qué puedes decir? Mm, de grado impar. No, no sé, profesor. Disculpe. ¿No? Profesor, Diga usted. Ahí, si alguien creo quiere que, participar. profesor, o sea, creo que, o sea, si fuera de grado impar, necesariamente tiene que haber una raíz real. Una raíz real. ¿Cuál es su apellido? Candela, Candela. sí. Ok. Gracias, Junior. Gracias. De manera, nuestro amigo Alcántara también nos ayudó. Bien, entonces, por el teorema fundamental del álgebra sabemos que si nosotros tenemos un polinomio de grado 2, vamos a tener dos raíces. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos dijo nuestro amigo, si A es una raíz compleja, entonces la conjugada también es una raíz de dicha ecuación. Bien, entonces, si nosotros tenemos que A igual a menos 1 más raíz de 3i entre 2 y A conjugado menos 1 menos raíz de 3i entre 2 son raíces, entonces A más A conjugado será raíz y A por A conjugado será raíz. En este caso tenemos nosotros que menos 1 y 1. Entonces A es igual a B y A es igual a C. Refiriéndome a esto, en este caso, a, B y C que se dan en las relaciones que nosotros estamos analizando. Entonces, menos 1 más raíz de 3i entre 2 es una raíz de la ecuación x cuadrado más x más 1. Ahora bien, x al cubo menos 1 es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y obtenemos que menos 1 más raíz de 3i entre 2 es una raíz única de la unidad. Quisiera que nuestro amigo Alba nos diga cuántas raíces cuartas tiene la unidad. Hola. Hola. Sí, Alba. Yo quiero que nos ayudes y nos digas cuántas raíces cuartas tiene la unidad. 4. Y están representadas en un polígono regular en el plano complejo. Claro, también lo puede representar en un círculo unitario. Ok, gracias. Bien, vamos entonces a continuar. Lo que yo estoy tratando de ver es que menos 1 más raíz de 3i entre 2 es una raíz cúbica de la unidad. Ejemplo 2. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los a fijos de las soluciones de la ecuación x al cubo menos 1 más i z cuadrado más 1 menos i por z más i igual a 0.
tenemos aquí una ecuación cúbica y mira, vamos a observar que z igual menos i es una solución de la ecuación. Ahora bien, vamos a verificar esto. Y vamos a hacer z igual a menos i. Z igual a menos i. Vamos a reemplazar z igual menos i en la ecuación, en esta ecuación. Entonces tendríamos menos i al cubo más menos 1 más i por menos i al cuadrado más 1 menos i por menos i más i igual. En este caso, operando, vamos a tener que esto es igual a 0. Ahora bien, analizando esta ecuación, vamos a tener z al cubo más menos 1 más i z al cuadrado más 1 menos i z más i. Y esto es igual a z más i por z cuadrado menos z más i. Observa este polinomio de grado 2. Este polinomio de grado 2. Cuando nosotros encontramos las raíces, vamos a tener que las raíces van a ser dadas por la siguiente expresión. Z igual 1 más menos i raíz de 3 entre 2. Ahora bien, mira, vamos a tener que las tres raíces tienen módulo 1. Entonces, eso quiere decir, ¿qué cosa? Que z igual, en este caso, que la circunferencia es la circunferencia unidad del plano completo. Es decir, la circunferencia con centro en el origen y radio 1. A ver, nuevamente voy a continuar haciendo preguntas simples, evidentemente, pero para mí son importantes. Recuerda, las evaluaciones síncronas son importantes. El amigo Añanca, ¿se encuentra Añanca? Hola. Sí. Añanca. Sí, ¿me escucha? Ya, muy bien, Roberto. Sí, te escucho. Si tengo una ecuación de grado 3, ¿cuántas raíces tiene? 3 raíces. 3 raíces. Evidentemente que una raíz será, en este caso, real, ¿no? Y las otras dos podrían ser complejas, como en este caso. A ver. Gracias. Nuestro amigo Arone, ¿se encuentra Arone? Sí, profesor. Sí, Arone. Quiero que me digas cómo sería la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Sería... ¿Cuáles son nuestras coordenadas? No, en general. Sería x menos 1a al cuadrado más x menos 1b al cuadrado igual a r al cuadrado, al radio al cuadrado. Claro, eso cuando el centro es A, B. Y suponte que tienes que el centro es el origen. X al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Excelente. Jefferson, ¿no? Sí, profesor. Ok, Jefferson. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Me dicen, demuestre que se cumple el siguiente límite, el límite cuando z tiende hacia i, de 3z a la cuarta menos 2z al cubo más 8z al cuadrado menos 2z más 5 entre 2 menos i es igual a 4 más 4i. El amigo Barrera, ¿se encuentra?
profesor. Barrera, quiero que tú me hables un poco sobre el límite, todo lo que, las ideas que tienes sobre el límite, por favor comparte con nosotros. El límite es cuando se acerca la variable hacia un número y evaluar ese número en la función. O sea, no evaluar directamente, sino hacer una serie de pasos para ver a qué número se acerca la función cuando el límite de la variable se acerca a un... A ver, no sé si esto tienes clara la interpretación geométrica de un límite. ¿La tienes? Interpretación geométrica de un límite. geométrica. ¿Cuál es la definición? Dado epsilon mayor que 0, ¿qué debes hacer? Hola. Mira, aquí está en el PPT. Dado epsilon mayor que 0, debe encontrar delta mayor que 0. Tal que, ¿esto qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? F de X, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y esto qué cosa es? El límite. ¿Ok? ¿Y esto qué cosa es? A ver, indícame qué cosa es el valor absoluto de z menos i. Evidentemente que está relacionado con esto. Bueno, esta es una vecindad. ¿Sí? Esta es una vecindad. Y esto también es otra vecindad. A ver, ¿qué más podemos decir con respecto al límite? El amigo Barrera Garcilaso. ¿Qué más podemos decir con respecto al límite? ¿Alguna idea adicional? Nuestro amigo Bendezú Isidro. ¿Se encuentra Bendezú Isidro? Hola. ¿Bendezú? Sí. ¿Qué más podemos decir con respecto al límite? Recuerda, estamos trabajando en funciones complejas. Y cuando nosotros trabajamos en funciones complejas, podemos decir lo siguiente. W es igual. ¿A qué es igual W? A U más I por B. ¿De acuerdo? Más I por B. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros queremos analizar el límite de la función compleja W, ¿cómo lo podemos hacer? El amigo Bendezú. ¿Podrías darnos una idea? ¿Alguien podría decirnos cómo hacemos el análisis del límite teniendo en cuenta que W es igual a U más IB? Profesor, se tendría que hacer que ver el límite de la función U y la función V. Claro. El análisis, gracias. Su nombre, por favor. Camacho. Camacho, nuestra amiga Camacho. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Entonces, lo que Sandrita dice es que yo quiero analizar el límite de una función W igual a f de z, acá. Como la función W igual a f de z la puedo expresar como una transformación, entonces analizo el límite de la función U.
que sería una función de dos variables, u de x y y, el límite de la función v, que es una función de dos variables. Y el límite de la función u cuando x y tiende hacia x sub 0 sería la parte real del límite. Y el límite de b cuando x y tiende hacia x sub 0 y sub 0 sería, en este caso, la parte, vamos a decir, imaginaria. O sea, vamos a tener que el límite de mi función u, en este caso sería 4. Y el límite de mi función v también sería 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Todo lo que nosotros conocemos sobre funciones de varias variables se puede llevar a las funciones complejas. En algunos casos, nosotros tenemos que hacer un análisis de límites iterados. Límites iterados. A ver, hay otra preguntita aquí que quisiera hacer. La amiga Cerrón Rocha, ¿se encuentra? Sí, profe. Cerrón Rocha. Ya. Supone que tú tienes que analizar el límite de una función y por las características de la función, tú dices, muy bien, yo voy a utilizar límites iterados. Explícame cómo lo harías. Con el límite iterado. Tienes tu función de componentes x y. ¿Algún voluntario que nos ayude, por favor? ¿Algún voluntario que nos ayude? Hola. Estamos analizando una función. ¿Sí? Y tengo que f de z es igual a 1 más y b. Y calculo los límites iterados. ¿Cómo lo hago? Un voluntario, por favor. Hola. Hola. Profesor, Esto es lo que hacemos. ¿Cómo hacemos nuestro análisis trabajando con límites iterados? profesor, Sí, ayúdenos, por favor. lo que se puede hacer es tomar primero un límite con respecto a una variable y luego de hacer ese análisis lo hallamos con respecto a la otra variable. Por ejemplo, pero o sea, si lo pasáramos con x y con y, podríamos hacernos, por ejemplo, que el x tienda a 1, o sea, hallar ese límite cuando x tiende a 1 y luego a ese resultado le hallamos el límite cuando y tiende a 1. Y así, ¿no? Viceversa, ¿no? Así lo entiendo por límites iterados. Ya. ¿Y qué cosa se puede concluir en este caso con respecto a los límites iterados? Si el límite existe, ¿qué podemos decir con respecto a los límites iterados? Que son iguales y que siempre me dan Son el mismo valor. iguales. Excelente, excelente. ¿Tu nombre? Junior Candela. Candela. Nuestro amigo Candela. Gracias. Profesor, quería hacer una pregunta. Diga usted. O sea, ¿la paridad de raíces solo se cumple cuando los coeficientes son reales? No, podría también haber raíces pares, complejas. Es que sucede que hay un problema creo que de este problema dos anteriores en el que una raíz era menos i. Y yo quise probarlo con i, pero con i no me cumplía. No sé si se puede resolver su diapositiva. Pero el asunto está en que tienes un polinomio de grado 4, podría ser que tengas 4 raíces, que las dos raíces reales sean iguales y que las raíces complejas sean iguales. No, o sea, que sucede que una raíz, porque o sea, es que yo me refiero, por ejemplo, o sea, cuando los coeficientes de una ecuación son reales, ahí sí, o sea, ahí sí creo que hay paridad.
Al menos en la teoría que yo manejo sí había paridad. Pero cuando ya son complejos los coeficientes, creo que ahí hay o sea, no siempre hay paridad. Y al menos en el caso que, o sea, que le menciono del problema que mencionó, que puso antes, usted puso que z igual a menos i era una raíz. Y, o sea, yo lo que hice fue evaluarlo con z igual a i, para ver si había paridad, ¿no? Pero sucede que con z igual a i no cumplía con z igual a menos i. Por eso, en algunos casos, esto, incluso trabajando con raíces complejas, porque las ideas se generalizan, ¿sí? Pero también uno debe tener cuidado. A veces hay condiciones necesarias y a veces condiciones suficientes. Pero mi análisis no va a ser tanto algebraico, ¿sí? Porque hay toda una teoría sobre álgebra moderna en el cual analizan estos casos. No voy a entrar a ese nivel, ¿sí? Y tampoco en la práctica calificada, o sea, en este sentido, no se puede. Bueno, vamos a continuar entonces. Me dicen, demuestre ese límite, utilizo la definición, y luego hago un cálculo algebraico para que, dado el épsilon mayor que 0, encuentre el delta. Encuentre el delta. Dado el épsilon mayor que 0, encuentre el delta. Entonces opero, aplico propiedades de normas y voy a tener que f de z menos L sub 0 va a ser igual a 28 delta. 28 delta. Te aclaro, este delta no es único. La definición dice, dado un épsilon mayor que 0, existe o puede hallarse un delta. ¿Sí? No necesariamente ese delta es único. En este caso tenemos este valor para delta, ¿no? Que como nosotros estamos suponiendo, al igual que para una función real de variable real, que delta es menor o igual que 1, entonces el delta va a ser el menor de 1 y épsilon sobre 128. Pero en este caso vamos a tener que, dado épsilon, existe delta. No me dicen que existe un único delta. Y eso no es contradicción con la unicidad del límite. No es una contradicción. Vamos a continuar. Suponga que el límite de f de z existe. Demuestre que el límite debe ser único. ¿Cómo demostramos esto? Voy a suponer que el límite de f de z, cuando z tiende hacia z sub 0, es igual a L sub 1. ¿Ya? L sub 1. Pero también voy a suponer que el límite de f de z cuando z tiende hacia z sub 0 es igual a L sub 2. Y con esta suposición, debemos verificar lo siguiente. Debemos de verificar que L sub 1 es igual a L sub 2. Bien, entonces, si estos límites son iguales, dado épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que f en z menos L1 es menor que épsilon menos cuando el módulo de z menos z sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. Pero lo mismo puedo decir con respecto al límite de sub 2. ¿No? Entonces, esto es con respecto al límite de L sub 1. Pero también puedo afirmar lo mismo con respecto al límite de L sub 2. Entonces, f de z menos i sub 2 es menor que epsilon medios cuando el módulo de z menos z sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. Ahora bien, L1 menos L2 es igual a L1 menos f de z más f de z. ¿Observan?
aquí estamos trabajando con, digamos, el artificio, que creo ustedes le llaman quita-pon, ¿no? Esto evidentemente, esta expresión es menor o igual, y menor o igual que L1 menos F2 más F2 menos F2. Ahora, pero este límite, o disculpa, este módulo es menor que epsilon medios, por esto. En forma similar, como F2 menos L2 también es menor que epsilon medios, entonces tendremos que todo esto es menor que epsilon medios más epsilon medios, y epsilon medio más epsilon medios es igual a epsilon. ¿Eso qué significa? Que L1 menos L2 es menor que cualquier número positivo epsilon. Pero epsilon es un infinitésimo, al igual que delta. Cuando decimos infinitesimos, quiere decir que son tan pequeños como nosotros deseemos. Esto quiere decir que L1 debe ser igual a L2. ¿Sí? Esto quiere decir que L1 debe ser igual a L2. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazla. Otro problema. Me dan una función y me dicen, es continua esta función en z igual a i. Entonces sabemos que una función es continua en z sub 0 si se satisfacen tres condiciones. Condición 1. F en z0 existe, lo cual es equivalente a decir que z sub 0 está en el dominio de la función. Voy a invitar a nuestra amiga Cerrón Rocha María Guadalupe. María, ¿estás allí? Sí, profe. Sí, María. ¿Cuándo se dice que una función es continua? Y cuando cumple tres condiciones y ¿Cuáles son las tres? cuando es derivable en el punto en el Sí, que se evalúa. derivable no. No, Estamos hablando de la continuidad. es continua cuando está definida en ese punto su función. ¿Y qué más? También ¿El límite? el límite es igual a la función, al Excelente. valor de la función. Gracias. Muchas gracias. Entonces, me dicen, ¿es continua esta función en z igual a i? Bueno, nosotros vamos a la regla de correspondencia y vamos a tener que z menos i aparece en el denominador. Si z menos i aparece en el denominador, vamos a tener que z igual i no pertenece al dominio de la función. Esto no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Dominio de f. Si no pertenece al dominio de la función, no se satisface una de las tres condiciones. Y si no se satisface una de las tres condiciones, entonces, pues, vamos a decir que la función no es continua en z igual. Nuestro amigo Chaploque Osorio, José Carlos. José Carlos. Sí, profesor. Sí. Sí. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Así, la última parte dice que es discontinuidad removible. Ya. Pero eso sería después de simplificar, ¿no? Ah, claro. Pero Así serían diferentes funciones. Lógico, tú redefines la función. Cuando es removible, quiere decir que tú vas a estar en condiciones de encontrar una función, si gustas, g de z. Y esta función g de z va a ser igual a la siguiente función. Vamos a tener
f de z, cuando z es distinto de i. Z es distinto de i. Así, z es distinto de i. Y será 0 en el otro caso. 0 cuando z es igual a i. ¿Sí? En este caso, es posible redefinir la función de tal manera que la nueva función esa sí sea continua. Cuando no es posible hacer esto, vamos a decir que no es una continuidad removible. ¿De acuerdo? Gracias, José Carlos. Vamos a continuar. El amigo Chao Yu Yaopeng. Chao Yu Yaopeng. Sí, profesor. ¿Se encuentra? Sí, profesor. A ver, Tigre. A ver, amigo. Yo quisiera que me digas cómo podrías redefinir esta función de tal manera que la función g de z redefinida, como habíamos explicado anteriormente, como acabamos de explicar, sea continua en z igual pi. Se le aplicaría el límite, al z se le pondría como una función de u más bi, y a dicha función se le aplica, ¿no? Límite. A ver, ¿qué vamos a poner aquí en esto? G de z Cuando la vamos a redefinir. ¿Cómo dos esto? condiciones, cuando z es igual a i y cuando z es diferente a i. Cuando z es distinto de i sería esto. ¿De acuerdo? Y cuando z es distinto de i, si gusta le ponen 0. ¿De acuerdo? Sí. Bacán. Muy bien. Gracias. Recuerda que un problema de este tipo, y esto vamos a, en la siguiente sesión, que estamos sobre la hora, vamos a ver otros casos que de repente te sirven en la práctica calificada. La práctica calificada como es sobre 16 puntos, durará pues unos 90 minutos, ¿sí? 90 minutos. Pero antes vamos a aprovechar para hacer un pequeño repaso, para continuar con nuestro repaso. Ahora, si veo que no es necesario, entonces, bueno, comenzamos antes de las 8:30. No, estamos hablando de aplicada, ¿de acuerdo? Claro, antes de 8:30. Pero la clase la comenzamos a las 8. Muy bien. Vamos a continuar. Con la definición de derivada, f de z al cubo menos z, en el punto, encuentre la derivada en z igual z sub 0. Y en z igual menos 1. En z igual menos 1. Como me dicen, encuentra la derivada, ¿sí? Encuentran la derivada con la definición, entonces, f de z, bueno, voy a utilizar la definición, esta definición. Entonces, calculamos f en z más delta de z y f en z sub 0, encontramos este límite, operamos, simplificamos el delta de z, siempre va a ser posible cuando la función es diferenciable, y vamos a tener 3z sub 0 al cuadrado menos 2. Esta sería la derivada de la función en un punto z sub 0, a la izquierda. Ahora bien, si nosotros hacemos z sub 0 igual a menos 1,
Entonces vamos a tener lo que nos están pidiendo. Quiero aquí aprovechar para hacer algunas preguntas. El amigo Chura se encuentra. Chura se encuentra. Hola. No se encuentra. O Águila. Presente. O Águila. A ver. ¿Podría darse el caso que ese límite no exista? Yo creo que sí se puede dar el caso. Claro, a veces tenemos una función especial. Digamos, nos acercamos, digamos, por el eje Y hacia Z sub 0. Nos acercamos por el eje X. Y si esos límites son distintos, entonces, como el límite debe ser único, de acuerdo al problema que nosotros hemos resuelto anteriormente, este límite no existe. Y si el límite no existe, no existe f' en Z sub 0. Gracias. A ver. El amigo Coáguila. Coáguila, ¿se encuentra? Hola. Sí, ya respondí. Ya respondió. Gracias. Nuestro amigo Cruz Quispe. ¿Se encuentra Cruz Quispe? Hola. Cruz Quispe. No está. Cueva Llanos. Hola. Cueva Llanos. No está. De la Cruz Pascual. Presente, profesor. Sí. A ver esto, Jordán. ¿Qué podemos decir con respecto a la relación que existe entre diferencialidad y continuidad? Para que una función sea derivable, debe ser continua en ese punto. Y si no es continua, no puede ser derivable en ese punto. Y si la función es derivable, ¿qué cosa podemos decir con respecto a la continuidad? A ver. Si una función es derivable, ¿es continua? No necesariamente, porque puede ser que en otras partes de su dominio no sea continua. Mira, si la función no es continua, no es derivable. ¿No? Eso me lleva a decir, por la contrapositiva, que si una función es continua, es derivable. O si una función es derivable, es continua. ¿Sí? Por la contrapositiva. Recuerda que si yo tengo una proporción de la forma P, entonces pues, esa proposición es equivalente a la proposición no Q implica no P. ¿De acuerdo? Profesor. Diga usted. El hecho de que sea continuo no me asegura que sea derivable, ¿no? No te aseguro. Pero, o sea, si no es continua, si ya, no es ya sé que no es derivable. Pero si no es continua, no es derivable. Pero hay un teorema que dice que toda función derivable es continua. ¿Sí? Y eso, trabajado como una contrarrecíproca, tú vas a tener que P entonces Q es equivalente a decir no Q implica no P. O sea, si la función no es continua, entonces no es derivable. Bien, vamos a continuar. A ver, demuestre que Q igual E a la menos X, seno de Y menos Y coseno de X es armónica. Hemos dicho que una función es armónica. Una función es armónica. Si la derivada parcial de U con respecto a X dos veces más la derivada parcial de segundo orden de Y con respecto a de U con respecto a Y es igual a 0. Derivamos. Y después de derivar, sumamos y exactamente nos da 0. Como es igual a 0, entonces la función U no será armónica. No será armónica.
disculpa, será armónica. Si no se satisface esta condición, no es armónica. Bien, entonces me dicen encuentre una función beta de f de z igual a u más i b sea analítica. Entonces, nosotros sabemos por las condiciones de Cauchy-Riemann y Cauchy-Riemann, dicen lo siguiente, mira, la derivada parcial de b con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de u con respecto a x. ¿No? ¿Para qué? Y además, la derivada parcial de b con respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de u con respecto a y para que las funciones sean, para que la función sea, en este caso, analítica. Entonces, integramos a esta ecuación con respecto a y. Al integrar con respecto a y, voy a tener una constante. Pero como estoy trabajando con respecto a y, a la función constante, yo le voy a llamar f mayúscula de x, porque aquí estoy trabajando con respecto a y. Entonces, la constante debe depender de x. Ahora bien, sustituimos 5 en 4, 5 en 4, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esta igualdad. ¿Sí? Esta igualdad. Operando, simplificando, vamos a tener que f' de x es igual a 0. F' de x es igual a 0. Si f' de x es igual a 0, entonces f en x será una constante. Ya encontramos que f en x es una constante. Por lo tanto, la función b sería e a la menos x, y seno de y más x por el coseno de y. Voy a aprovechar para conversar con el amigo Espinosa. Espinosa, hola. Hola. Israel, no está. Felipe Pajuelo, Eduardo Joel, hola, no está. Flores Berrocal, hola, no está. Gabriel Cruz José Luis. Hola. Profesor, soy Espinosa. Ah, el amigo Espinosa, sí. A ver. ¿Cómo se llaman estas condiciones que tenemos aquí? Esas condiciones son las de, Y si una función u y una función b satisfacen estas condiciones, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Alguien puede ayudarnos? que es una función analítica, es una condición necesaria para que sea analítica. Perfecto. Bien, ¿usted es su apellido? Espinosa. Espinosa. Perfecto, Espinosa. Bueno, amigos, entonces hemos hecho un repaso de los temas de la práctica calificada. Conmigo ha sido un gusto conversar con ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día. Un abrazo para todos. Disculpen, en este momento me van a cortar, de modo que tengo que cortar yo antes.